Pasó el debut y ya estamos a miércoles. Tercer programa de Bella y Bestia. La dupla que llegó para cambiar tus noches. Con ustedes, Nico y Caro. Buenas, qué presentación. Buenas noches a todos. ¿Cómo andamos, Guiñaji? Puñito, sí. Después de esto, perfecto. Qué linda presentación con Nachito Julián, que está con nosotros. Tercera noche y tenemos que hablar de mal de amores. Exacto. Hoy vamos a hablar de mal de amores con un hombre que ha escrito mucho sobre este divorcio, sobre esta ruptura y quienes quieren que de alguna manera el matrimonio siga en pie. Ignacio Miri, de Clarín, amigo de usted, y por supuesto lo seguimos siempre. ¿Cómo va, Nacho? Bien. Uno de los periodistas mejor informados, ¿no? De la Argentina, secretario de redacción del diario Clarín, que sigue desde hace 2 años la novela Cristina Alberto, ¿no? Sí. El matrimonio. Así es. Ahí está, bueno. Y si lo conocerá también a Nacho Miri, Lucía Salinas. ¿Cómo le va, Luz Salinas? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Tercera noche en Bella y Bestia. Y hoy no va a faltar ¿qué? El dato de Lucía. El dato de Lucía. El dato de Lucía, que tiene unos números. Unos números que preocupan. Unos números que llegan hasta Holbox, mirá. Viste que me gustan los números bien detallados. Los números bien detallados. Lo que pasa es que a algunos no les gustan que mostremos esos números y de eso nos vamos a ocupar hoy en Bella y Bestia. Bestial, Lucía Salinas haciendo periodismo como siempre y nosotros nos vamos a ver la imagen del día. A ver. Bueno, esta ya es como una repe, ¿viste? Es como una serie, es como Lost, larguísima. Otra vez conmigo. Otra vez con ustedes. Él no podía sacar la lengua porque estaba con barbijo. Claro. Sí. Vamos a poner a la Argentina de pie. No, basta. Y voy a poner a la Argentina de pie. Pero cuando aparece Cristina, me pongo de rodillas. Ay. Hoy se profundizó. Tranqui vino. Vino Alberto. Se profundizó, ¿no? La pelea. O no se sabe ya bien qué es lo que está pasando, aunque hay una pelea entre Cristina y Alberto, y Cristina hoy Alberto con un gesto bastante extraño, que ya vamos a hablar con Ignacio Miri entre todos de lo que pasó. Por supuesto, Nacho, que sigue esta novela, la novela que sigue El País, capítulo 1000. Mira. Ya discutimos mucho, ya nos diferenciamos mucho, ya nos peleamos mucho, y la verdad que tanta pelea no le hace más fácil la vida a la gente. Perdón, vida de mi vida. El Frente nació así. Mucha gente que entró en el Frente no tiene nada que ver con nosotros. Y a medida que va mostrando bien su cara Alberto, no tiene nada que ver con el proyecto kirchnerista. Por mí no existiría herida. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice. Voy a tratar de mostrar mi mejor estabilidad, pero dudo de mi virtud en el equilibrio. La verdad que están mucho más a la derecha. En vez de ir a ver a un niño pobre, se fue a Tortuguitas. Él ya dijo con quién quiere estar y a quién va a defender. Perdón, vida de mi vida. Él fue el jefe de gabinete que le pagó al Fondo Monetario Internacional la deuda que arrastrábamos desde 1957. No existirían heridas. Aprobado con 56 votos afirmativos, 13 negativos, 3 abstenciones. Perdón, si es que te he faltado. Esta escuela empezó a construirse por la decisión de Cristina. También un aplauso para ella. Dicen que cuando hay amor no hace falta pedir perdón, pero yo ya pedí perdón tantas veces. To be continued. Pero sí, obvio. ¿Cómo se dice? Decilo To be bien. continued. Ahí está. Pero es que no es to be continued ahora. To be continued desde que nació esto. Sí. Ignacio Miri me hace... Sí. ¿Viste? Me gané un check de uno de los hombres de Clarín. Contame. Sí, se me pasó por la cabeza Santiago Cafiero como cuando estaba hablando Nico. Pero él sí, con esa pronunciación. Come on, Qué importante saber idiomas. Sí, es verdad. No, es un matrimonio con problemas desde que nació, como decías vos, Sí. Carolina, con una
con una conformación ya problemática, ¿no? En un matrimonio que no nació, por lo pronto no eran iguales. No había amor. No había amor y no había, la división de bienes no era pareja cuando arrancó. Ajá. Es Cristina nominando un presidente, nunca había pasado en la historia, nos parecía raro a todos y resultó raro. Pasó lo que pasó. Ahora, hoy hubo un gesto muy extraño, ¿no? Vos, Alberto Fernández, todos lo conocemos por el periodismo hace muchos años. Hoy pidió un aplauso para Cristina, en un acto en Entre Ríos. ¿Lo hizo a propósito para molestarla? Bueno, puede ser, sí, yo creo que sí. Puede ser que la quiera molestar. Yo no sé si lo logra y tampoco sé qué va a conseguir, digamos, con ese tipo de gestos. Lo que sí vemos todos es que está complicado porque quedó con intereses contrapuestos con la presidencia, ¿no? Uno quiere una cosa y para el futuro va a querer eso, que funcione bien el acuerdo con el fondo, quiere Alberto Fernández, y Cristina quiere que no funcione bien, digamos, entre otras cosas porque a ella le parece que va a funcionar mal. Eso es fuertísimo. Perdón, ¿y el Fondo Monetario tendrá Google para darse cuenta de lo que pasa en la Argentina? Digo, porque ya de por sí no tenemos un historial muy confiable con respecto a nuestras deudas. Si encima a eso le añadimos esta situación que es un problema de génesis de la coalición de gobierno, la verdad es que ¿cuál es la perspectiva? ¿Cuál es el estímulo que tiene el Fondo Monetario para decir otra vez pongo un voto de confianza en el incumplidor de siempre? Bueno, lo va a tener que decir pasado mañana, ¿no? El viernes se decide, el directorio del fondo se reúne en Washington para... ¿Se va a aprobar? Sí, se va a aprobar. El fondo, el acuerdo. Cuando los burócratas del organismo, digamos, cuando los técnicos aprueban algo, quiere decir que ya tienen la aprobación previa de los socios del fondo, que son los países. Pero volvamos, perdón. Sí, ahora Nacho, en esta novela, esta triste novela, porque la verdad que los argentinos no tendríamos por qué día tras día ver un capítulo, un gesto nuevo con todos los problemas que tenemos. Igual al final ya lo sabemos, ¿no? Más o menos. Bueno. No sé. Ya lo ¿sabemos el final y vas a spoilear? Ahí va a preguntar. ¿Te imaginas un divorcio a esta altura del partido, sabiendo que el año que viene es electoral? Sabiendo que en juego hay mucho. Ayer hablábamos acá un poco de la división de bienes, ¿no? Claro. Digo, y el PAMI, y la ANSES, y Aerolíneas, y la ANAC, y la AFI, y la UIF, y la UA, y GJ. Mira, todo eso son personas que responden a Cristina. ¿Puede haber un divorcio político, un divorcio real? Si uno habla con los funcionarios que responden a Alberto Fernández y también con algunos de los dirigentes que consideran que su jefa es Cristina, con los dos bandos, podríamos decir, ninguno de los dos te dice que el divorcio va a producirse ahora. Los dos te dicen que rompan ellos, digamos. Si hablas con los ministros que trabajan en el gobierno con Alberto Fernández, te dicen, bueno, el paso de la ruptura lo va a tener que dar Cristina, o lo va a tener que dar Lola Molnovich, o lo va a tener que dar Guado de Pedro, o el que sea. Y a su vez, si hablas con dirigentes de la Cámpora, por ejemplo, te dicen lo mismo. Nosotros no nos vamos a ir por nuestra propia decisión, sino que nos van a tener que echar. Esa es una traba muy complicada para gobernar, sobre todo, ¿no? Ya para un matrimonio es complicado, imagínate con un gobierno. Pero... con todos estos hijos en el medio. Sí, que es complicado, la verdad es imposible. Todos el sueldo. Claro, bueno, también. Pero volviendo al aplauso, porque tal vez no se haya entendido. ¿Por qué? A ver, a mí, gente que trabaja con Alberto Fernández me dice, fue a propósito para molestarla. Para que se entienda un poco la psicología de Cristina Kirchner, que el presidente diga un aplauso para Cristina. Eso en un gobierno normal sería algo normal. Es raro, ¿no? Biden no dice. En este momento. ¿Cómo se dice un aplauso para Kamala Harris en inglés? A round of applause for Kamala Harris. ¿Cómo? Sí. No pasa, ¿no? Seguimos con el inglés. Vos solo te metés en eso. Sí. Pero no sé si es una cosa normal. Sí, es extraño. Nunca lo hice. El gobierno es extraño. El gobierno no hay gobiernos que funcionen así, con este tipo de... A ver, hay otros gobiernos en otros países
que son coaliciones políticas que son distintos sectores que se juntan para conseguir los votos para llegar a la elección y luego siguen gobernando. Ese tipo de coaliciones, hay muchísimas experiencias en el mundo a lo largo de la historia, décadas, digamos, funcionan, algunas coaliciones funcionan durante décadas, tiene una forma particular de dividirse las responsabilidades, el gobierno, los ministerios, con distintos grados de responsabilidad sobre áreas, por ejemplo, ¿no? Como pasaba en Chile, en la concertación, como pasó en Uruguay, con el frente, los distintos frentes que gobernaron en Uruguay, como pasó incluso en Argentina en algunos ejemplos de coaliciones, algunas no funcionaron tan bien, pero había una división. Cristina Cobos y vos. Cristina Cobos y vos, la alianza de... Pobre Cobo, ¿no? Le dijeron un traidor por una ley y ahora... ¿no? Yo igual lo que creo, me dirán ustedes si coinciden, yo creo que a Cristina no le interesa tanto los gestos o los mensajes que le quiera mandar hoy Alberto Fernández. No me parece que está tanto en su ADN, como tampoco creo que está en el ADN de Cristina Kirchner renunciar, irse. No me pareciera que sea algo propio de ella. Estoy de acuerdo con eso. Y además, no le interesan a ella los gestos, creo yo, y tampoco debiéramos fijarnos tanto nosotros en los gestos, sino en lo que representan ellos, que representan cosas distintas. Alberto Fernández le habla a un electorado distinto al que le habla a Cristina Kirchner. Que tengo una pregunta ahí, porque a mí me cuesta responder esa pregunta, y lo digo con mucho respeto. Alberto Fernández, clic, ¿qué hay adentro de ese archivo? En términos de ideario, de proyecto, de país, lo sabemos. Porque eso es un enigma. A 2 años de estar presidente. Lo curioso es que ya ha pasado 2 años del ejercicio de la presidencia. Y además es un hombre con una larguísima carrera en la política argentina, en distintos cargos, estamentos, fue legislador porteño, fue jefe de gabinete durante muchos años, estuvo en el oficialismo, estuvo en la oposición, vino... Claro, por eso cuesta entender qué hay en el ideario, ¿no? Voy a discrepar. No, y porque él cambió mucho. Realmente cambió mucho. Todos cambiamos, Ignacio. Sí, es verdad. Y yo vengo guitarreando hace muchos años y voy a seguir guitarreando. ¿Saben por qué le pedí un aplauso a la gente que le haga un aplauso a Cristina? A ver. Porque la última vez que la habían aplaudido fue cuando se había perdido en la playa. Por eso. Muchas gracias. Voy a discrepar con Ignacio Miri. Nunca nos pasó. Es cierto que tratar de psicoanalizar la política puede ser... Te quedan corto. Sí, pero hay hechos, ¿no? Sí. Máximo Kirchner le renunció a la jefatura de bloque de diputados. Sí. Lo llamó por teléfono y le dijo de todo a Alberto Fernández. O sea, ahí rompieron los Kirchner, ¿no? Sí. Votaron en contra. Sí. Alberto Fernández dijo, no me acompañaron, ¿no? Sí. Empezó a responder casi todo. Cristina acusó al propio gobierno a través de ventrílocos y en la justicia de haber atacado su oficina. Sí. Y hubo después fotos, por ejemplo. ¿Por qué se sacó una foto Alberto con Guado de Pedro? 2 veces. Sí. Es el ministro del Interior y se supone que se hablan y trabajan bien. Sí. Yo creo que hoy el aplauso es, tal vez sin querer, algo que Alberto Fernández sabe que a Cristina Kirchner quizás le irrita, igual que el coro de intendentes diciéndole que se unan. No lo dijeron así, ¿no? Pero más o menos. Pero Cristina, si toda la gente le dice que se una, no todo el peronismo, no va a llamarlo Alberto. No, porque justamente porque no es una cuestión de diferencias de carácter o diferencias personales. Hay una diferencia política abajo importante. Entonces, por eso es que, no, digamos, para decirlo de otra manera, Cristina dio bastantes muestras de que no seguía por sus pasiones, digamos. De hecho, hizo una alianza con Alberto Fernández, hizo una alianza con Sergio Massa, y si hay gente que la criticó fuerte a Cristina, fueron Alberto Fernández y Sergio Massa. Es decir, que a la hora de sentarse a discutir poder, no le importa sus sentimientos. ¿Y los genes de Máximo de dónde vinieron entonces? Porque a él sí se enojó. Se calentó con el presupuesto, ¿no? En aquel discurso y le renunció. Bueno, pero Máximo Kirchner tiene también menos recorrido político
mucho menos recorrido político que... Ay, ¿vos decís que no tiene volumen? Bueno, pero es una ¿Estás persona... diciendo que no tiene volumen, que jamás nos enteramos qué Si significaba eso? no me fallan los números, tenía 38 años cuando encaró su Claro. primera candidatura. A esa edad su padre ya había hecho todo lo que se le ocurrió, pensó, ideó en la provincia de Santa Cruz, por ejemplo. Sí, con También. con los Bueno, también, resultados ¿no? que eso También, tuvo, ¿no? también. Con los resultados que eso tuvo. Ahora, Ignacio, ayer le preguntaba lo mismo a Diego Seinman. Es Sí. una pregunta quizás demasiado brutal puesta así, pero no nos estaremos comiendo una curva. ¿No será un poco de teatralización para mantenernos entretenidos, para lograr la centralidad en la conversación sobre el escenario político que los abarca a ellos y a otras tantísimas figuras que pierden, por supuesto, relevancia cuando discutimos por enésima vez en el último mes una interna peronista? Bueno, eso podría ser una respuesta si la coalición gobernante estuviera pasando por un buen momento y si le sirviera efectivamente mostrar sus diferencias en público para ocupar más pedazos del espectro político, ¿no? Cristina hablando en una parte del electorado, Alberto a otra y después juntándose para juntar sumar los votos. No es el momento de la coalición, viene de perder una elección, digamos. En el año pasado quedó demostrado que la hipótesis que llevó a la realización del Frente de Todos, que era que el peronismo unido ganaba, el año pasado quedó demostrado que el peronismo unido no alcanza para ganar, digamos. Ganó, sacó más votos Juntos por el Cambio, con un electorado dividido a su vez, ¿no? Perdió muchos votos a manos de, por ejemplo, la capital federal de los liberales, en la provincia de Buenos Aires también. Entonces, y aún así sacó más votos que el peronismo. O sea que el Frente de Todos no está en un buen momento, no existe más. Yo creo que la diferencia política es tan grande que ya podríamos decir que no existe y que lo que estamos viendo es una intención por mantenerlo, pero que cuando haya que discutir las listas electorales el año que viene, ahí hay hay que poner una lapicera y firmar una lista y ahí se termina la... Yo tengo una pregunta que te la voy a dejar picando porque Sí. ahora tenemos que ir al hueso de Don Winiarski, que es si alguna vez Doña. realmente existió. Sí. Diga, ¿En qué doña. instancia existió en todo su esplendor ese proyecto político llamado el Frente de Todos? Y si alguna vez existió y existe tal cosa llamada albertismo, ¿no? En cuanto a capital político. Pero lo dejo picando. Sí. Nacho tiene hijos. Mañana es el día, obviamente, en el que se recuerda la dictadura militar, ¿no? Sí. Hoy Eve de Bonafini, la titular de las madres, atacó al presidente, ¿no?, de la República. Dijo, no le importan los pobres. Sí, Fue claro. bastante fuerte. Virado a la derecha. Sí. Y mañana en la Cámpora marcha en el día, ¿no?, en el que se recuerda todo lo que ocurrió en la Sí, dictadura lo que militar contra Alberto Fernández, y Alberto es un acto aparte, ¿no? Es extraño. Y además hay una cuestión que ahora voy a comentar, que es cómo le están enseñando a nuestros chicos qué pasó en la dictadura militar. ¿A tu hija vos sabés qué es lo que aprendió sobre eso? Sí, hablamos en casa y a su vez hablan en el colegio, tienen materias en donde le cuentan lo que pasó. Bueno, hay que ver cómo se lo cuenta, ¿no? No sé si... sí. Capaz se me cae el micrófono, pero ya lo dice. Vaya, Winiarski. ¿Qué está haciendo? Bueno, como decía recién, dentro de pocas horas va a ser 24 de marzo, ¿no? Hace 46 años hubo un golpe militar en la Argentina, ¿no? El más cruento, el más brutal, obviamente el más asesino de la historia, por lo menos del que se tenga registro. ¿Cómo le explicás a tus hijos lo que pasó en aquellos años? Y más todavía, ¿cómo le están explicando en la escuela pública, cómo fue esa parte de la historia, que es compleja? Aunque haya consenso total respecto a la dictadura, respecto al terrorismo de Estado, y cómo los jefes militares usaron justamente a todo el poder que tenían público para aniquilar o tratar de aniquilar a sus enemigos, que eran los grupos guerrilleros. Hoy se dio a conocer en el gobierno, a través del gobierno de la provincia de Buenos Aires, unas directivas para enseñar
de enseñarle a los docentes cómo tenían que enseñar lo que pasó justamente en la dictadura, ¿no? En el Día de la Memoria. Es muy fuerte leer cómo se adoctrina, se trata de adoctrinar respecto a lo que pasó en aquellos años, en cuadernillos que son oficiales, que en un texto que está en la web y que no se sabe si llegó a las escuelas o no, digamos en formato de cuadernillo, pero que envió el ministro de Educación, es el director general de escuela de la provincia de Buenos Aires, Alberto Silioni, ¿no? El terrorismo de Estado, como decía, tiene consenso total y es absolutamente repudiable, está documentado y hubo juicio y eso obviamente nadie puede discutirlo. Ocurre que hoy, o esta semana, hubo chicos de 6 a 18 años, que son los que entran en esta nueva currícula, que tuvieron que seguir, siempre de acuerdo a los lineamientos de Silioni, una enseñanza de ese pasado absolutamente sesgado, brutal, completamente ideológico. Lo que dice Silioni es que lo que prescriben las normas, ¿no?, se tiene que reflejar en las aulas escolares y en los procesos de enseñanza. Entonces yo insisto, ¿qué historia les contaron a los alumnos de Buenos Aires respecto a la dictadura? Hay párrafos de estos cuadernillos que son increíbles, increíbles, que no mencionan hechos de aquellos tiempos de falta de libertad. Obviamente fue una dictadura, abolió la Constitución Nacional. A partir de ahí no había más derechos, ni derechos humanos, ni derechos de circulación, ¿no? Mandaban los militares y mataron desde el Estado, ¿no? Ahora, cuando se leen los cuadernillos del doctor Silioni, la verdad que faltan acontecimientos, porque la historia es compleja. Y siempre en las aulas, el alumno no está en la misma condición que el docente, ¿no? El docente es el que sabe y el que enseña. Las ideas de Silioni sobre cómo educar respecto a la dictadura, esto es increíble, tratan de igualar a lo que pasó entre el 76 y el 83 con lo que pasó después en gobiernos democráticos. Es un disparate total. ¿Se entiende? Tratan de vincular a la dictadura militar con cuestiones que tienen que ver con el kirchnerismo. Con el relato que hace el kirchnerismo respecto a gobierno de modo negativo. Dice el texto, por ejemplo, que la reflexión y el análisis crítico de los hechos que pasaron en la dictadura militar no son solamente los que tienen que ver con el terrorismo de Estado. De Montoneros, del ERP y de todas las organizaciones de la lucha armada que pasaron a la clandestinidad en democracia, en gobierno peronista, no dice nada. No estoy igualando, no estoy haciendo la teoría de los dos demonios, pero debería eso obviamente estar incluido. Y sigue diciendo Silioni que esto tiene que abarcar a toda la enseñanza y al aprendizaje porque hubo complicidades civiles, económicas, políticas y religiosas. Y agrega, y esto es lo más asombroso de todo, que el modelo económico de la dictadura, el achicamiento del Estado, perdón, la desindustrialización, perdón, yo sabía que me iba a trabar acá, la apertura al exterior del comercio, la exclusión y los desocupados, siguieron durante la democracia. Es un disparate muy importante. Y se supone que lo aprendieron los chicos de la provincia de Buenos Aires, o tal vez lo aprendan durante toda esta semana. Termina diciendo este instructivo para los docentes, justamente esto, que todo este modelo económico, que la verdad que además la dictadura agrandó el Estado, no lo achicó, siguió durante la democracia, y además habla de fuga de capital, o sea, está completamente ideologizado y vinculado al kirchnerismo, ¿no? Así le están enseñando lo que pasó en la dictadura militar a los chicos en la provincia de Buenos Aires, según lo que Silioni le bajó línea a los docentes. Ahora, del nunca más no dicen nada, nada. Del juicio de las juntas no dicen nada. Y no hay tampoco, personalidades como Magdalena Riviñazú, que participó de la CONADEP, o Graciela Fernández Mejide. Yo tengo el honor de trabajar con Magdalena en la radio. Magdalena fue la primer civil que, una vez vuelta a la democracia, entró en la ESMA, cuando todavía no había entrado ningún civil, porque con la CONADEP de Ernesto Sábato.
Hoy hubo un grupo de diputados que, encabezados por Alejandro Finocchiaro, presentaron un proyecto de repudio en el Congreso contra el adoctrinamiento de los chicos en el Congreso de la Nación, que hoy funciona porque una cosa es la dictadura y otra cosa es la democracia. Nicolás Wieniawski, al hueso. Nacho, ¿qué pasa con esta apropiación de la historia? Porque hay algo de eso, ¿no? Apropiación además de banderas colectivas, de banderas que son de todo un país, de dolores muy profundos. Sí, siempre por lo menos a mí me resulta muy incómodo y muy... lo rechazo mucho, ese tipo de apropiación, de reescritura. Recordemos, llegaron a reescribir el prólogo de Nunca Más. Es una cosa más aberrante. Hay ese tipo de cosas a la cual es muy afecto el kirchnerismo particularmente, ¿no? Tanto Néstor como Cristina Kirchner cometieron muchas injusticias en ese sentido, con omisiones sobre lo que habían hecho los gobiernos democráticos que los precedieron, con omisiones sobre sectores sociales que sufrieron mucho la dictadura, mucho más incluso que el propio matrimonio Kirchner, ¿no? Con una con una posición que fue variando muchísimo a lo largo de las décadas y el tiempo. Está bien, tanto Néstor como Cristina Kirchner eran muy jóvenes en aquel momento. Uno puede cambiar su posición, uno puede variar incluso hasta su posición económica, podríamos decir, que la de los Kirchner varió mucho durante la dictadura. Pero bueno, uno puede cambiar. Lo que sí a mí me sigue resultando tan inaceptable como se trasluce por lo que decís vos en tu pregunta, esta apropiación de una lectura de la historia que puede ser conflictiva, que puede tener distintos matices, pero que ya había llegado a una construcción colectiva. Era una de los pocos grandes acuerdos que existía en la Argentina, era la lectura sobre lo que había pasado durante la dictadura, ¿no? Ahí hay un dato que a mí siempre me llamó la atención, y es que durante todos los años que ellos gobernaron la provincia de Santa Cruz ininterrumpidamente, porque modificaron la Constitución para que Néstor Kirchner sea reelegido indefinidamente, porque modificaron la conformación de la legislatura para tener mayoría, porque modificaron el Poder Judicial para sacar al procurador que los podía investigar. Durante todos esos años que ellos estuvieron gobernando en Santa Cruz, nunca hicieron nada respecto al 24 de marzo. Ni declararlo como una suerte de feriado provincial o algo, o hacer una cuestión más conmemorativa, más reflexiva. Pero cuando llegaron a la Casa Rosada sí se convirtió en una bandera de ellos. Sí, una cosa es demasiado caro, ¿no? Para la historia de un país es demasiado caro. Es muy doloroso, porque es la banalización de algo, de una herida demasiado profunda, ¿no? Demasiado profunda. Además, para toda la región Sí, sobre lo que aparte había un acuerdo bastante amplio. Había hecho, Nacho, Luder quería llegar a la presidencia en el 83 con una amnistía para los militares. Y eso tampoco está en los cuadernillos bonaerenses. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Nacho, mire, muchísimas gracias por estar con nosotros. Dígame un momento de esplendor del Frente de Todos, el momento de esplendor. Bueno, el gran momento fue desde el que se publicó el video de YouTube de Cristina. No, pero me habla de la campaña, Nacho. No, bueno, fue el momento en que verdaderamente existió, casi podríamos decir, hasta los primeros 4, 5, 6 meses de la llegada de Alberto Fernández al poder, y ahí ya empezó el problema, ¿no? Sí. Creo que ahí empezó el problema. Un precoz matrimonio. Amor de verano, nunca mejor dicho, ¿no? Empezaron a dormir juntos y hubo quilombo. Muy bien. Bueno, después vamos a hablar, como si hicieran falta tormentas en la Argentina. Escucha bien, José Bianco viene para hablar de alerta ciclón. Y es el Día del Medio Ambiente. Así que vamos a estar charlando de todo con José Bianco. Siempre nos encanta tenerlo cerca a José, un súper experto para hablarnos de un ciclón. Escuchaste bien. Pausa y ya venimos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y sabéis por qué cerramos el día con
alguna risa por ahí. Sí, claro. Te dijimos, te vas a divertir, te vas a indignar, te vamos a informar. Y vas a enterarte de todo, porque por supuesto enseguida tenemos el dato Salinas. Atención, Sí. es un dato... Son muchos datos. Todavía tiene algo de Caribe ese dato y doy la pista dama que definitiva. tambalea. Definitiva. No te vayas a Holbox, quédate por acá porque te vas a enterar el dato de Salinas. Pero más allá de eso, decimos que algunas sonrisas soltamos, aunque la realidad muchas veces nos duele, porque hay cosas que suceden solo acá. La Argentina es increíble, ¿no? Esto solo pasa en la Argentina. Solo en Argentina. Sí, sí, sí. Ya no se puede ni andar en bici. Miren esta imagen. Ayer te contamos que un auto usado cuesta igual de caro que el 0 kilómetro. La sugerencia, agarrar un karting o desempolvar la bici. Después de ver esto, lo vas a pensar 2 veces. En la localidad bonaerense de Ranchos, un ñandú atropelló a una mujer que iba en bicicleta. Sí, escucharon bien. Un ñandú en plena calle. No, impresionante. ¿Cómo puede ser? Bueno, Nico, vos sabés que seguía apostándole al karting. Lo tengo en mente. Es una noticia, ¿no? Porque el ñandú atropelló la bicicleta y no viceversa. Claro. A ver, ¿cómo va? ¿Qué sigue? Yo, señor, no, señor. Los supermercados confirmaron que Comercio Interior les pidió retrotraer los valores de varios productos al 10 de marzo. El problema, dicen en las cadenas, es que no tienen ni idea de la lista con los 580 ítems que deberían bajar de precio. No sabemos de dónde salió ese número porque nunca se mencionó eso en la reunión. No tenemos idea de esa lista, dijeron fuentes del sector supermercadista. ¿Y entonces qué pasa? Y entonces productos con descuento se buscan. Ya están mareados los empresarios porque hubo precios congelados, más cerca, muy cerca, súper congelados, los nuevos... Cuidado, recontra cuidado. No son precios cuidados, ahora son cuidado con los precios. Claro, muy bien. No sé dónde sacás esas cifras. Chico, bueno, no sé de dónde sacás esas cifras estigmatizantes. Bueno, a ver. Seguimos. ¿Cómo sigue la poli? Si no se felicitan entre ellos. La policía de la ciudad se felicitó a sí misma después del operativo del River Boca del domingo. ¿Cómo es esto? Las autoridades emitieron un comunicado institucional para hacer llegar su felicitación por el trabajo realizado a todo el personal. Sí, hablamos del partido en el que una multitud de hinchas quiso entrar sin carnet y desde una platea le tiraron de todo menos flores a los jugadores de Boca cuando dejaban la cancha. Bueno, en esa misma línea Sí. nosotros nos están felicitando en este mismo momento las máximas autoridades ¿De cara? del canal y de Michigan y de Massachusetts Está bien. para decirnos por este éxito rutilante. Qué buen programa. Qué buen programa Los que haces. felicito, qué bien que conducen. Te felicito. Gracias. Sí, justamente. Muy bien. A ver, le damos la bienvenida a un Sí. amigo, pero además es un expertazo Un en estos fenómeno. temas. Un Qué bien que fenómeno. hicieron en invitarme. José Bianco. ¿Cómo andan? Aplauso. Gracias. Un aplauso para José Un aplauso para Bianco. José. ¡Vamos, carajo! Como pidió Alberto para Cristina. Así es. Claro, claro. ¿Cómo le va José Bianco que sigue bronceado? Me han observación. hecho poner colorado. Cuando digo me pongo colorado. Así Muy que bien. me puse colorado me autopuse colorado. ¿Qué ciclón, Sí, no es una mala palabra. ¿Por qué? Porque trae agua a muchos lugares en donde lo estaban esperando. Claro, lo que sucede es que viene acompañado de viento intenso. Entonces, los ciclones en la Argentina explican mucha de la lluvia que se acumula a lo largo del año. Imagínense una decena, una quincena de ciclones que atraviesan el país, pero quizás un poco fuera de época porque más que nada en invierno o madurado el otoño. En este momento está localmente intensificándose sobre la provincia de Buenos Aires y está afectando en su formación a las grandes ciudades que tiene la Argentina y con esto digo a la mayor cantidad de población del país. Córdoba sufrió vientos intensos recién, Santa Fe, Rosario está ahora mismo en el sur recibiendo las ráfagas fuertes y nosotros tenemos agua en principio, pero después tendremos el viento durante el día de mañana. Perdón, ¿mañana a qué hora más o menos? Todo el día vamos a tener, lo que estamos viendo es la simulación de cómo va a ser mañana la circulación de aire por la provincia de Buenos Aires. Esto que están viendo y hago así con la mano, porque cuando rota en el sentido en que las agujas del reloj lo hacen, hablamos de ciclón, si no sería anticiclón. Iría en el sentido opuesto y traería buen tiempo. En este caso, mal tiempo y buen tiempo relativo, repito, porque se van a acumular muchos milímetros después de 2 años de faltante de agua. Entonces, está lloviendo mucho en el litoral, está lloviendo mucho en el sur de Córdoba ahora mismo, y fíjate lo que
era la llegada del viento, que es la etapa inicial para la región de Cuyo y Córdoba. Te preguntaba mañana porque hay una, obviamente, la marcha del 24 de marzo y la Cámpora quería hacer una gran demostración de fuerza. Bueno, han escrito... Y en el gabinete hoy decían... Preguntando justamente por eso, ¿vos sabés? La respuesta fue justo en la mañana, que salen de la ESMA y avanzan hacia la Casa Rosada. Justo en la mañana es muy probable que no llueva hasta las 2, 3 de la tarde, con lo cual se abre una ventana ahí. Hay pocas cosas para confiar en el pronóstico, pero esa parece la más confiable, que en la mañana podría no llover. Después podrían volver los chaparrones en la tarde. Pero aparece, repito, una especie de impas entre las lluvias que estamos teniendo ahora, que merecen una alerta. De hecho, estamos en alerta por tormentas, y los chaparrones de mañana a la tarde, donde lo más importante va a ser el viento. Va a estar horrible el día. Ventoso, ventoso, húmedo, pero estuvo muy caluroso, hoy estuvo como pegajoso. Hoy porque tenés el viento norte. Claro. Todavía llegando, y las tormentas que estamos teniendo ahora son, digamos, de aire caliente, aire húmedo, pero después a las 2, 3 de la mañana nos va a barrer desde el oeste las mismas tormentas que tuvo la gente de Córdoba, de Santa Fe. ¿Qué es ventoso? Definamos ventoso. No, bueno, claro, olvídense ahora, de los peinados. Chica oriunda de Río Gallegos, ventoso es un término relativo, ¿no? Claro, todo es relativo. 65, 70 kilómetros por hora es viento. Eso. Mirá, 60, sorprendente 65. para Buenos Aires, ¿o no? Claro, pero no tiene la peor de las partes. Si ven en el mapa que recién veíamos, que es una simulación, pero que viene bastante robusta y creíble, van a ver que sudoeste de la provincia de Buenos Aires, abajo a la izquierda en la imagen, la zona de Bahía Blanca, la zona de Montehermoso, va a tener dos cuestiones allá, lejos, ¿no? Digo, a 7 horas de viaje. Van a tener viento y lluvia más de 200 milímetros y viento casi 100 kilómetros por hora. Así que en ese sentido, todo el oeste, como ven, de la provincia de Buenos Aires, ahí señalo bien, en la franja oeste, pegado con La Pampa y al sur de Córdoba, pueden llegar a alcanzar más de 90 kilómetros por hora de ráfaga. Ya se dieron esos valores hoy. Y tumbó, por ejemplo, en Río Cuarto, un paredón de 30 metros, árboles caídos, problemas con voladura de techo, como recién veíamos en San Luis. Todo lo primero se cumplió, lamentablemente, que era el viento fuerte en Cuyo, en Córdoba. Y ahora se está cumpliendo con la lluvia la llegada de este ciclón. Sigue lloviendo y no son inversiones, precisamente. No, pero bueno, puede venir bien al campo. No, no le funcionó la danza de la lluvia, Alberto. Bueno, No, sí, mañana. Claro. Te iba a preguntar eso de, bueno, qué tipo de lluvia, ¿no? Porque muchas veces hablamos de estos grandes temporales y siempre ustedes, o me recuerdo haber escuchado a Marina, dice, no, pero esta no es la lluvia que le sirve a los sectores por ahí del campo que están esperando. Estos en particular, justamente la primera parte, fíjense, ahora estamos teniendo actividad eléctrica, ahí hubo algo de granizo muy probablemente en Zárate. Corrientes está teniendo tormentas severas, es decir, chance de granizo también, pero está lloviendo parejo en el resto de la provincia, es decir que compro. Vale la pena bancar esos pequeños episodios de tiempo severo por lluvias que revierten por lo menos de una manera un poquito más fuerte, con un paso un poquito más firme, el faltante de agua de más de 24 meses. Entonces, estas son lluvias parejas, pero claro, lo que sucede es que en algunos lugares va a llover 20 milímetros y en otros 200. 200 milímetros en 2 días no les sirve casi a nadie porque el agua escurre, no se infiltra, sino que se va hacia los arroyos y ríos y es poco útil para el campo. Ahora hay mucha humedad. Yo no estoy del todo fresco. Lo que mata es la humedad, No sé si una remera que diga. Sí. ¿Por qué se forma un ciclón? Bueno, a ver, es la última parte de la carrera que dura 6 años, que es la meteorología sinóptica, justamente. Tocó el señor la bolilla 6. Me ha tocado. Meteorología sinóptica. Bueno, ¿qué es lo que sucede? En realidad vos tenés justamente una división entre el aire caliente y húmedo, que es el que está sufriendo vos, Nico, y el aire más fresco, que es el que está generando nieve, por ejemplo, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Esa división, generalmente, digamos que es una especie de, se le llama frente, pero es como una línea. Frente. Sí, frente. El frente de todos los climas. Frente frío se avanza para el norte, digamos, y frente caliente si viene desde el norte y trae humedad. ¿Qué es lo que sucede? Ese frente se ha empezado a curvar un poco en las últimas horas. Son fenómenos muy difíciles de explicar, pero la atmósfera tiene muchas capas, interactúan entre sí y ante determinadas condiciones se curva tanto esa división entre el aire caliente y el frío que termina enroscándose.
como sucedió ahora. Entonces, una vez que se enrosca la circulación, decíamos, se intensifica, se profundiza el sistema y puede rotar cada vez más intensamente, pero tiene un tope para hacerlo. En este caso, los ciclones, los nuestros, no son huracanes. Eso. ¿Bien? Claro. ¿Un ciclón es menos que un huracán? Para nosotros hay dos tipos de ciclones, los que se dan dentro de los trópicos, los tropicales, y los que se dan fuera de los trópicos o extratropicales. Los nuestros son los extratropicales, son mucho menos intensos, tienen un motor distinto a los otros que son calientes en su núcleo, pero de todas maneras pueden generar vientos de 150 kilómetros por hora. A ver, Tiene un José, 10, Bianco. Sí, yo tengo Gracias. una pregunta que tiene un 10. Sí, entre nosotros nos ponemos 10. No podemos. Estoy preguntando, Claro. muy bueno. Iñaki. Muchas gracias. Usted, bárbaro. ¿Nombre y colegio? Sólido, sólido. José Bianco, de primaria, escuela 63. Ahí está. ¿Usted nombre y colegio? Nicolás Wiñaski, escuela 45. De Bahía Blanca yo, ¿no? Lucía Salinas, colegio número 7, doctor Julio Latvocat. Ah, el advocat, mira. ¿Y el tuyo? Bueno, del que me gradué, Carolina Moroso, Academia Cotopaxi, Quito, Ecuador. Ahí está. Están todos desaprobados. Ay, muchas gracias. Escúchame una Gracias. cosa. Sí. José, tengo una pregunta que, por supuesto, nace del más absoluto conocimiento de tu área de expertise. ¿Cómo salen las mejores preguntas? Bueno, hablas de un ciclón, a mí me suenan Sí. muchas de las terminologías que enumerás a climas tropicales, a fenómenos de climas tropicales. ¿Esto tiene que ver con el cambio climático, con la tropicalización del clima o nada que ver con eso? No, la forma ¿por qué se parecen? Porque los dos tienen una rotación, ¿no? Sobre un centro. El aire gira, cual calecita, imagínense, alrededor de un centro de baja presión. Es decir, en este caso, los dos tienen el centro con mínimo de presión y alrededor de eso giran el aire. Pero en las latitudes más bajas, dentro de los trópicos, alejados un poquito del Ecuador. Te metés siempre vos. Claro, donde vamos nosotros, a Miami o a Puerto Rico, la circulación, la dinámica que tienen los fenómenos, los ciclones en ese caso es distinto. ¿Por qué? Porque están potenciados por el agua de 26, 27, 28 grados que tienen debajo. Entonces imagínense un motor caliente haciendo funcionar eso, la evaporación sobre el mar a gran temperatura y luego cuando se forma la tormenta se potencia la circulación del ciclón. En este caso, en lo nuestro tiene que ver con lo que preguntó Nico primero. ¿Cómo se forma? Bueno, el contraste que hay entre el aire caliente y el frío es un poco lo que explica lo nuestro, la formación de nuestro sistema. Son distintos, pero se parecen. Si vos lo mirás desde el satélite y no ubicás en qué parte del planeta están, son bastante parecidos de forma, aunque en intensidad por suerte no. ¿Hay que tener algún tipo de cuidado o guardar algo? Sí. Estamos en alerta Los ahorros. naranja y amarillo en varias partes del país. Usted interrúmpame si tiene algo serio para preguntarle. Por favor. Alberto. Continúe. Bueno, gracias. Si no, decía, ahí estamos en alerta, con lo cual no saquen todo lo de los balcones. Esto lo venimos diciendo siempre, pero esta vez se pudo decir con más de 24 horas de anticipación. No dejen los autos debajo de los árboles, por obvias razones. 60 kilómetros por hora han tirado árboles en la ciudad de Buenos Aires y más después de una noche lluviosa como la que tenemos, así que esos serían los principales consejos y después no estar debajo de los árboles cuando hay ráfagas de viento. Bueno, hablabas de climas tropicales, de Caribe, yo no sé usted, pero yo me fui a Holbox y eso me lleva a la venta de Lucía Salinas para el próximo bloque. Lucía. El dato para hoy, te vamos a contar los números de Luana Volnovich. Le podría jugar al Kini, así te lo voy a decir. Mira. ¡A cruzar los dedos! La titular del PAMI, ¿no? Que Exactamente. ha Claro viajado que al Caribe con su pareja, el subdirector del PAMI. Una de las tantas cajas de la cámpora. Bueno, José, yo te digo que te quedes. Sí. Este es el camino, la ruina, seguro. El que avisa no traiciona. El que avisa no traiciona, esto te lo dijimos de arranque. Ahí está. Se arma el boliche también al final. Bueno. Tenemos... bueno, sí, perfecto. No, nunca bailo. Yo soy de los... Yo tampoco. Entonces hoy lo vamos a hacer bailar. Pero la música la ponemos. Es sin baile, pero la imagen que te vas a llevar es única. cuadro. Esplendor. Los veo. Ayer los vi. Ahí está. Bueno, ¿se quedan con nosotros? Dale. Sí, huracanes, plata, después del corte. José, quédate porque hay una dama, justo en esta pelea de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, está pensando qué hacer. Lo que pasa es que está sentada en una montaña de plata importante
fue conocida por viajar al Caribe, a Holbox. Holbox. ¿Cómo está la temperatura de Holbox? No sabemos. Siempre es linda. Siempre linda. Siempre linda, siempre arriba de los 20 grados, no baja Sí. nunca. Luana Volnovich, es el Caribe, ¿no? Holbox, el Caribe mexicano. Tarde. Sí. Luana Volnovich, titular del PAMI, militante de la Cámpora, iba a ser despedida por el presidente y no lo fue. Y Lucía Salinas tiene el dato de Lucía sobre Luana Volnovich. El dato de Lucía. Van a tener que anotar algunas cosas. Decime. A ver, venga. Ahí está. Voy a poner los anteojos porque no veo, chicos. Adelante, La profesora de profesora. geografía, la profe de geografía. La profe de geografía, eso se la voy a cobrar a Diego Seyman. Vamos, Chicos, estamos en Harvard. Bueno, está bien, doctora. A ver si a la doctora le gustan estos números. Anote. Será como lo sabe. 13.304. Les estoy dando los 13.000. números de Luana Volnovich. 304. 13.304. 684. Sí. 20. No. 232 millones. Sí. Y 600. Sí. Ok. Muy bien. ¿Ya tienen estos números? Sí. Bingo. No, pero presidente, no estamos Línea. jugando. No Va, estamos- va, perdón. Continúa. Bueno, 13.304 es el número de la planta actual que tiene hoy el PAMI. Los empleados. 13.304 personas. 13.304 personas. Funcionaba Tiene con como- 9.900. Uno lo que dice es 13.304 debe funcionar de manera excepcional. Sí, por supuesto. Me Los conté. turnos. 4.8 millones de afiliados tiene el PAMI. Bueno, turnos, 3 meses tardan algunos jubilados en recibir un turno médico para estudios complejos. Sí. ¿Sí? Ok. Sí. O Me lo sea- he probado yo por cuando fui a una delegación del PAMI Sí. en mi programa. Tenías que pedir el turno por WhatsApp y el WhatsApp No te vendía funciona. propaganda, pero cuando decías turno Sí. decía, no entiendo. No entiendo. No Sí, entiendo bueno. y no te lo daba. Quizás es muy honesto que no entienda. 684 es el número de personas que pasó Luana Volnovich desde diciembre hasta la fecha a planta permanente. Ajá. 20 es el número que hasta ahora ella dijo que relevaron y encontraron sin título secundario terminado, pero que les van a reservar un año el cargo hasta que presenten el Ah. papel de que Para cumplimentaron con sus estudios. 684 personas que pasan a planta permanente es una bestialidad. Es solo en estos meses y lo que está preguntando la oposición es desde que está Luana Volnovich en el PAMI, ¿cuántas personas pasaron a planta permanente? 232 millones. Sí. Es el número que gastó el año pasado en pauta publicitaria para Ajá. 2 programas, uno de viajes y otro de medicamentos gratis, pero esos medicamentos no siempre están. Y 600, este es el último número que les doy, es la cantidad de afiliados que un médico del PAMI tiene que asistir. Y si esta semana te toca a vos. Ay. Pero de verdad eh, que qué doloroso lo de la publicidad, ¿no? Pensar en todo ese dinero en publicidad y en las promesas Sí. incumplidas. Y para cuando se les publicidad. preguntó por ese número, lo que respondió el PAMI fue, nosotros entre nuestras obligaciones tenemos el deber de comunicar. Sí. Claro. También tienen el deber de asistir correctamente a todos sus afiliados. Es la responsabilidad primaria. Ah, ¿Qué música escuchás? No se puede tocar con lo que vas a tocar vos. No, pero no toco. Mucho cantautor con su guitarra y cosas así. Ajá. como ¿En serio? Alberto. ¿Muy trovador Como Alberto, es sí. usted? Como Te Alberto. tocó algo, una guitarreada, lo que vos quieras.